en estos temas de la educación matemática y particularmente en lo que respecta a la didáctica del álgebra escolar. Por supuesto, agradezco muy especialmente al grupo GEMAD de una empresa docente, Universidad de los Andes, por la invitación que me hace a participar en este ciclo de conferencias virtuales. Debo señalar que este espacio yo lo he considerado siempre como un espacio muy privilegiado, un espacio necesario para que conversemos pues en comunidad alrededor de estos temas y reflexiones que eh, eh, me parece que en términos de la formación de maestros y de la formación matemática de los niños y niñas y jóvenes es muy, muy importante. Quisiera entonces pues compartir con ustedes en estos 45 minutos aproximadamente algunas reflexiones y algún trabajo que he venido haciendo en el cual me embarqué desde hace algún tiempo, que me, que me apasiona porque es un tema que me parece que es muy sensible en términos de la educación de los niños, de la educación matemática de los niños en particular. Para ello, entonces, eh, quisiera como desarrollar el siguiente guión. Inicialmente, pues, plantear algunas cuestiones o algunos interrogantes o algunos comentarios en relación con este tema de las tareas que pueden promover o que pueden suscitar actividades matemáticas en estudiantes a temprana edad en torno al álgebra escolar. Seguidamente presentaré algunos ejemplos de tareas y esbozaré algunos elementos de análisis sobre producciones matemáticas de estudiantes. Estos análisis y estas tareas hacen parte de un libro que próximamente va a salir publicado por el Doctorado Interinstitucional en Educación, que hemos venido desarrollando con mi colega Pedro Javier Rojas. Y haré algunas consideraciones finales como a manera de cierre. Bien. En relación con estas cuestiones iniciales, una pregunta que eh, me parece que es necesario hacer en el contexto de estas reflexiones que quiero compartir con ustedes es ¿qué es eso de pensar algebraicamente? Pensar algebraicamente es lo mismo que pensar aritméticamente. Eh, y esta pregunta está, digamos, suscitada a raíz o motivada pues a raíz de algunos análisis a soluciones de tareas sobre generalización que algunos investigadores adjudican al álgebra, pero que nos parece que serían todavía del orden del pensamiento aritmético. Y al contrario, análisis que en el marco de algunos eventos y en el marco, por supuesto, de algunas producciones académicas se presentan y se consideran como aritméticos, nos parece que ya son genuinamente algebraicos. Entonces, la pregunta que sigue sería en términos del criterio, y es el criterio de utilización de un simbolismo alfanumérico es garantía de que la forma de pensamiento subyacente sea algebraica. Podríamos decir que un estudiante que constata que 2 más 3 es igual a 3 más 2, que 4 más 5 igual a 5 más 4 y que sobre la base de otros pocos o muchos, muchísimos casos particulares llega a afirmar que A más B es igual a B más A, ha operado una generalización algebraica.
y si ha operado una generalización algebraica, ¿cuáles serían precisamente los conceptos algebraicos que se ponen en juego? ¿Es el simbolismo alfanumérico un elemento que caracteriza el pensamiento algebraico? Bien. Claro, digamos sobre estas preguntas estaríamos de alguna manera rondando alrededor de la charla, de la presentación, y desde luego, pues al final abriríamos, creo yo, un espacio para seguir conversando si emergen algunas inquietudes. Bien, entonces empezaría o continuaría mejor con una primera tarea que ha sido documentada en algunos contextos internacionales y nacionales y que en el marco de eventos nacionales hemos abordado con mi colega Pedro Javier Rojas para mirar que los estudiantes en ausencia de signos alfanuméricos del álgebra efectivamente pueden hacer álgebra, pueden desarrollar álgebra, pueden desarrollar pensamiento algebraico. Entonces ya aquí se desvela de alguna manera ya como un primer elemento y es que en ausencia de signos alfanuméricos del álgebra, los estudiantes perfectamente pueden empezar a pensar algebraicamente. La idea de tarea, incluso que aparece comprometida en el título de la charla, la estamos considerando como una categoría didáctica, es decir, una situación que puede ser de tipo intramatemático o de tipo extramatemático, pero que pretende, al ser abordada, desarrollar pensamiento matemático en general, ¿sí? Entonces, esta primera tarea la hemos planteado a estudiantes de primaria, de educación primaria, cuarto, quinto de primaria, en los grados altos, pero también en los grados iniciales de primaria, segundo de primaria. Y también la hemos presentado en grupos de profesores. Por eso la solicitud arriba resuelva sin usar álgebra. Entonces la tarea dice lo siguiente: Leonardo y Carolina participan en la rifa de boletas para ingresar a las funciones de un festival de cine. Las boletas están guardadas en sobres, cada uno de los cuales contiene el mismo número de sobres, de boletas, perdón. Leonardo, quien ya tenía 7 boletas, ganó un sobre, y Carolina, quien ya tenía 2 boletas, ganó 2 sobres. Si ahora los dos quedan con el mismo número de boletas, ¿cuántas boletas contiene cada sobre? Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos presenciado en relación con esta tarea y específicamente con su abordaje? Que ante la petición, por ejemplo, en términos del trabajo que pueden hacer profesores, pero también el trabajo que pueden desarrollar los niños, ellos inicialmente acuden a representaciones de tipo icónico, pero el método que aparece de manera, digamos, privilegiada es el método de ensayo-error. Entonces, los estudiantes empiezan a suponer, por ejemplo, que en cada sobre, por ejemplo, hay una boleta. Entonces, si en cada sobre hay una boleta, pues entonces Leonardo tendría, pues aquí tiene 7 y una que hay en cada sobre, pues sería 8. Pero inmediatamente corrobora que aquí si mantiene la condición de una boleta en cada sobre, aquí tendría 4 boletas. Y 8 no es igual a 4, dicen los estudiantes. Siguen probando entonces con 2 boletas, que haya 2 boletas en cada sobre. Entonces aquí lo que sucede es que tendría 9, 7 y 2, 9. Aquí tendría 4 y 2, 6, 9 igual a
9 no es igual a 6. Y siguen de esa manera abordando la tarea hasta que llegan a plantear que en cada sobre debe haber 5 boletas. Porque si habría aquí 5, aquí tendría entonces 7 y 5, 12. Aquí tendría 10 y 2, 12, y entonces resuelven el problema, resuelven la solicitud. En cada sobre habría entonces 5 boletas. Me voy a permitir salirme un momento para mostrar la producción de una profesora de primaria que orienta clases de matemáticas. Eh, Voy a ver si la encuentro por acá, no sé si se ve ahí bien. Lo que ella hace es también desde una representación de tipo icónico. Este es Leonardo, este es Carolina. Aquí ha dibujado las 7 boletas de Leonardo y el sobre, las 2 boletas de Carolina y los 2 sobres. Entonces ella dice, suponiendo 3 que en cada sobre hay, en este caso Leonardo queda con 10 boletas y Carolina con 8 boletas. Luego entonces intenta con 4 boletas en cada sobre. Entonces con 4 boletas en cada sobre, pues tampoco dice la profesora, porque quedarían Leonardo 11, Carolina 10. Y finalmente dice, si supones que sean de a 5 boletas en cada sobre, entonces Leonardo pues igual 12 boletas y Carolina igual a 12 boletas. Esta es la producción de una profesora, repito, de primaria, que trabaja en grados cuarto y quinto. La pregunta entonces sería el procedimiento desarrollado que involucra una estrategia de ensayo-error, la podemos tipificar como como un procedimiento de tipo algebraico, es un procedimiento de tipo aritmético. ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, Algunos estudiantes, por ejemplo, y también profesores que trabajan en básica primaria, plantean cosas como estas. Entonces, han dibujado el sobre y las 7 boletas, aquí los 2 sobres de Carolina, y las 2 boletas, y han procedido de la siguiente manera. Entonces dicen, bueno, entonces en cada lado de la igualdad, ellos colocan aquí el signo igual, puedo quitar, puedo eliminar un sobre, un sobre. Y al eliminar un sobre, entonces también observan que pueden eliminar aquí estas 2 boletas con estas 2 boletas y llegarían entonces a que en cada sobre hay 5 boletas, ¿sí? Quisiera inicialmente plantear algunos elementos acá. En primer lugar, específicamente en relación con este procedimiento que, como he señalado, es una manera de abordar el problema que aparece muy frecuentemente. Aquí simplemente estoy presentando como el ejemplo emblemático de procedimiento de solución. Y lo que hacen estos estudiantes o estos escolares y profesores, pues, es que están representando lo indeterminado o lo desconocido a través de este sobre o de la cantidad que habría en este sobre. Esa cantidad no la conocen. Es decir, que habría, como diría Radford, un sentido de lo indeterminado ahí, pero no solamente se queda ahí. Es decir, se opera con lo indeterminado. Por lo menos cancelan, eliminan a ambos lados y tratan de aislar el sobre para determinar cuántas boletas hay en cada sobre. Es decir, que podríamos hablar inicialmente como de 3 elementos o 3 aspectos que esta tarea
podría o puede o de hecho posibilita en el desarrollo de pensamiento, en este caso de pensamiento algebraico con los estudiantes. Aquí no estamos utilizando ni las X ni las Y. Aquí ellos están operando a través de de representaciones icónicas, pues, ¿sí? Entonces aparece un primer elemento que es lo que nosotros llamamos el sentido de lo indeterminado, el sentido de indeterminancia. Es decir, los objetos básicos como incógnitas, variables y parámetros, que es lo opuesto a la determinancia numérica. Ese nosotros lo situamos como un primer vector que vendría a caracterizar el pensamiento algebraico como una forma particular de reflexionar matemáticamente. Un segundo vector lo hemos llamado la analiticidad. La analiticidad es un concepto que viene de Vieta como la forma de trabajar los objetos indeterminados, pero de manera analítica. Es decir, hay un reconocimiento del carácter operatorio de los objetos básicos. Cuando decimos forma de trabajar los objetos indeterminados de manera analítica, ahí hay un aspecto interesante, porque la analiticidad no refiere solamente al trabajo, a las operaciones que se hace con los objetos indeterminados. Ahí aparece un elemento que es la deducción. Sobre eso me voy a referir ahora un poco más adelante. Y el tercer vector, entonces, sería la expresión semiótica o la designación simbólica de sus objetos. Es decir, como la manera específica de nombrar o referir esos objetos, ¿sí? En ese sentido, entonces, podríamos concluir inicialmente que las notaciones algebraicas pues no serían una condición ni suficiente, no sería una condición necesaria ni suficiente para el pensamiento algebraico. Es decir, en el caso que estamos mostrando acá, los niños están operando con lo indeterminado, no están en presencia, no están usando signos alfanuméricos del álgebra, están operando con lo indeterminado, hay un sentido de lo indeterminado y se están refiriendo, hay una expresión semiótica de lo indeterminado. Si ustedes me aceptan que estos tres vectores caracterizan el pensamiento algebraico, lo que podríamos entonces estar concluyendo es que las notaciones algebraicas no son entonces una condición necesaria ni suficiente para el pensamiento algebraico como yo había señalado. Es decir, que en términos de la propuesta curricular álgebra temprana, me parece que aquí hay una fuente de trabajo, una fuente de trabajo en el aula y también desde la investigación para ahondar, pues para penetrar un poco más detenidamente en lo que los estudiantes nos quieren decir, lo que los estudiantes nos quieren comunicar. Es decir, el llamado de atención que yo haría es que es muy posible, y nosotros lo hemos presenciado, que muchas de las producciones de los estudiantes, insisto, en ausencia de signos alfanuméricos del álgebra, ya son legítimamente algebraicas, si ustedes aceptan esta caracterización como características interrelacionadas del pensamiento algebraico. Yo había dicho, yo había dicho o había mencionado el aspecto de la analiticidad. La analiticidad tiene que ver con la deducción, con el proceso de deducción, ¿sí? La analiticidad, digamos, cuando hablamos de la analiticidad y estamos hablando de la operación con lo indeterminado, bueno, hay que señalar, por supuesto, que este trabajo con lo indeterminado, las operaciones con lo indeterminado, es una línea de pensamiento que viene de los años 80 y 90, ¿sí? Pero detrás de la operación con lo indeterminado se encuentra esta idea de la analiticidad, deducción,
¿sí? Es decir, pasar de x más x igual a 30, por ejemplo, en el contexto de las ecuaciones, a 2x igual a 30, ¿sí? No es simplemente operar las x del lado izquierdo de la ecuación, sino deducir la segunda igualdad de la primera. No simplemente se operan esas indeterminadas, sino que se deducen cosas a partir de la ecuación en que se encuentran. En nuestro ejemplo de Leonardo y Carolina, si ustedes reconocen, pues en términos algebraicos modernos, la igualdad de la ecuación sería x más 7 igual a 2x más 2, donde x representa el número de boletas en cada sobre. ¿Sí? Entonces, para ese caso, deducir que 7 es igual a x más 2 de x más 7 igual a 2x más 2 es eso, un proceso de deducción. Claro, de 2 más 5 igual a 5 más 2, nosotros podemos deducir que 2 más 5 más 1 es igual a 5 más 2 más 1. Pero la deducción per se, la deducción en ella misma, no implica un pensamiento algebraico. Es decir, que necesariamente, es decir, debemos acudir a cantidades indeterminadas porque la forma de predicación algebraica es general. Eso es importante decir. ¿Sí? El término analítico, para precisar un poco más, era considerado por el antiguo matemático Pappus en términos de movimiento. Pappus decía, el análisis es el movimiento desde lo que es dado hacia lo que es buscado. Por eso, para Vieta, lo que era distintivamente algebraico no era el trabajo con letras. Claro, el trabajo con letras es importante, pero lo que era distintivamente algebraico para Vieta era la manera analítica en la cual pensamos cuando pensamos algebraicamente. ¿Ok? Bien. Eh, por supuesto, una solución a través del método de ensayo-error no la podemos considerar como algebraica. No hay una deducción, como los ejemplos que mostré o que verbalicé de algunos estudiantes y el ejemplo que muestro de la profesora de primaria, ¿sí? Pero, digamos, en el caso de la representación icónica, estaríamos hablando ahí de una solución de tipo algebraico porque hay deducciones que se hacen a partir de expresiones o de igualdades anteriores. Entonces, incluso los estudiantes podrían perfectamente movilizar signos alfanuméricos, pero esto no es lo que hace distintivo el pensamiento algebraico. Esto más bien descansaría pues en conceptos aritméticos. ¿Sí? Si el estudiante deduce de x más 7 igual a 2x más 2, que 7 es igual a x más 2, por ejemplo, por la suma de menos x a ambos lados de la ecuación, nosotros podemos afirmar que el estudiante está pensando algebraicamente. ¿Sí? Es decir, los estudiantes estarían trabajando a través de consecuencias de asumir que x más 7 igual a 2x más 2. Aquí estoy haciendo la representación moderna, pero espero hacerme entender que la representación icónica que he discutido es un procedimiento de tipo legítimamente algebraico, porque hay unas consecuencias que los estudiantes están trabajando a partir de la primera representación. Es decir, colocar un sobre más las 7 boletas y luego colocar 2 sobres más las 2 boletas. ¿Sí? Eso es lo que llamaríamos la idea de movimiento que precisa Pappus. ¿Sí? Muy bien. Esta otra tarea que también hemos tenido la oportunidad de presentarla y trabajar
con grupos de estudiantes de primaria y también con profesores en formación, es interesante. Tenemos una tira de papel, le solicitamos a los estudiantes que la doblen exactamente por la mitad, ese sería el primer doblez. Al abrir otra vez la hoja, entonces quedaría una marca, es esta marca. Algunos, por ejemplo, se fijan en las partes. Sí, eso es importante, pero inicialmente centramos o posibilitamos que los estudiantes centren su atención en las marcas. Al hacer un segundo doblez, o sea, volviendo a la posición de doblaje y luego doblarla nuevamente por la mitad, entonces aparecen cuando se desdobla estas tres marcas y así sucesivamente. Entonces planteamos algunas preguntas sobre cuántas marcas aparecen cuando se hace el tercer doblez, cuántas marcas aparecen cuando se hace el quinto doblez, etcétera. Y, por ejemplo, cuántas marcas aparecen cuando se hace el doblez número 100 o el doblez número 500. E incluso, cuántas marcas aparecerían o aparecen cuando se hace un número de doblez cualquiera. Bien. Inicialmente, los estudiantes frente a la exigencia o a la solicitud de hacer el quinto doblez, rápidamente se dan cuenta que si hacen el sexto doblez, nos ha pasado, es muy difícil efectuar el séptimo doblez. O si hacen el séptimo es casi que imposible hacer el octavo doblez. Entonces los estudiantes se ven obligados, se ven conminados a tratar de registrar la información, porque el trabajo sobre lo concreto es un trabajo que muy prontamente se abandona. Eso lo hemos notado no solamente en niños de primaria, sino también, como he señalado, en profesores, profesores de formación y profesores en ejercicio. Entonces, claro, cuando nosotros le preguntamos, bueno, ¿y cuántas marcas aparecen cuando se hace el doblez número 500 o cuando se hace el doblez número 100, etcétera? Entonces, inicialmente ellos piensan que habría que hacer los dobleces trabajando con la hoja hasta llegar al doblez, si estamos preguntando por el doblez número 500 o por el doblez número 100, por ejemplo, tendrían que saber cuántas marcas aparecen en el doblez número 99. Pero para llegar ahí necesitarían, por supuesto, entonces saber cuántas marcas aparecen en el doblez número 98. Entonces aparece una necesidad en el trabajo, y esto es lo interesante de esta tarea, ¿sí? Como categoría didáctica, pues que promueve en su abordaje como este tipo de situaciones, este tipo de acciones, es que ellos organizan la información. Entonces, por supuesto, esta forma de organizar la información no aparece inmediatamente. Aquí lo que yo estoy presentando son algunas instancias finales, pero hay formas de organizar la información, no así como tan bonitas como se ven en esta tabla, pero llegan digamos, a este tipo de representaciones, representaciones tabulares. Una marca, un doble es una marca, dos dobles es tres marcas, etcétera. Entonces, empieza ahí como una especie de dialéctica, pues que nosotros llamaríamos entre lo concreto y lo abstracto, y en unos intentos de generalización, pero también la necesidad de simbolizar, ¿sí? Entonces, eh, por supuesto, en algunas experiencias que hemos tenido, algunos estudiantes empiezan a establecer relaciones entre los números o las cantidades que aparecen en esta columna de la izquierda y las cantidades que aparecen acá, ¿sí? La mirada, de hecho, inicialmente que ellos hacen es una mirada vertical, o sea, cuál es la diferencia de 1 a 3, de 3 a 7, de 7 a 15, ¿sí? Pero en la mirada horizontal
que es una mirada importante, clave para mirar cuestiones de covariación, esa mirada es difícil. Si la hacen es difícil establecer ese tipo de relaciones que habría entre estas cantidades. Entonces aparece cosas como que empiezan a notar aquí ellos que este 3 se obtiene multiplicando este 2, este 1 por 2 y sumándole 1. El 7, entonces 2 por 3 más 1, el 15, 2 por 7 más 1, 31, por ejemplo, 2 por 15 más 1, y por lo tanto aparecería entonces el número de marcas número 63 con la operación 2 por 31 más 1 y la de 127. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo con los estudiantes porque es una tarea que a nosotros nos parece de alguna manera densa epistemológicamente. Hay unos procesos que se despliegan ahí, hay unos ideas que ellos empiezan de hecho a usar. Y frente a la pregunta sobre los dobleces que se obtendrían al realizar 100 veces la misma acción de doblar, ellos, como ya lo había señalado, hacen un reconocimiento de que el proceso resulta impráctico o poco práctico, en tanto se requeriría conocer el número de dobleces para la acción 99. Entonces, en la idea de posibilitar avances con respecto a la situación, nosotros planteamos una pregunta. Es decir, la tarea no es estática. La tarea es una tarea dinámica que puede desencadenar, y esa es la idea, que desencadena otras acciones a través de preguntas, a través de nuevas preguntas. Entonces nosotros les preguntamos en cuántas partes ya no nos interesan los dobleces, aunque algunos, por ejemplo, centran la atención, miran, es decir, las formas de mirar también son socioculturales. Luria diría, los procesos perceptivos también dependen de formas sociohistóricas de vida, es decir, las formas de mirar el mundo no es una forma de mirar desinteresada. Entonces nosotros sugerimos que ellos empiecen a mirar ahora cuestiones sobre las partes. Y entonces representaciones que aparecen mucho tiempo después empiezan a mirar que para el primer doblez aparecen dos partes o dos regiones, pues. Para el segundo doblez aparecen cuatro regiones. Estoy hablando de esta, ¿no? ¿Sí? En el primer doblez aparecen dos partes, esta parte y esta parte. En el segundo doblez aparecen entonces estas cuatro partes, 1, 2, 3, 4. A eso me estoy refiriendo. Y al tercer doblez entonces 8 partes, etcétera. Entonces, frente a la pregunta escueta que nosotros solemos hacer a los estudiantes, ¿qué ven? Es interesante porque aun cuando ya esta información está sistematizada de esta manera, en la interacción, en la actividad, nosotros les preguntamos qué ven en la última columna. Y entonces extractamos aquí una parte del diálogo de algunas experiencias que hemos tenido. ¿Qué ven en la última columna? Un estudiante dice números, profesor. ¿Qué más ven? Números pares. ¿Quién ve algo más? Preguntamos. Algún estudiante dice cada número se obtiene multiplicando por 2. ¿Y qué más se ve al relacionar todos los números de la última columna? Digo, profe, que cada número es el doble del anterior. Nadie más veía potencias de 2. ¿Qué? Porque una forma o una mirada que se puede hacer es en la última columna es ver potencias de 2. Es decir, me estoy refiriendo a que esta secuencia de números representan también potencias de 2. Por supuesto, frente a los ojos de cualquier matemático, estaríamos ya prácticamente resolviendo el problema, porque el número de partes se relaciona con el número de dobleces a través de la relación 2 a la n. O sea, si aquí es un doblez, aquí tenemos 2 a la 1 partes,
en el segundo doblez 2 a la 2 partes, en el tercer doblez, etcétera. Pero nuestra insistencia de poner el número de partes era para que intentaran establecer alguna relación entre el número de partes y el número de marcas. Por supuesto, ya ustedes pues han establecido que el número de partes se relaciona con el número de marcas de la siguiente manera. El número de marcas es el número de partes menos uno. Entonces, estábamos en ese diálogo intentando problematizar o como diría Radford, en esa labor conjunta en donde los estudiantes se encuentran frente a un saber que es una potencialidad cultural, pues, ¿sí? Pero nadie veía potencia de dos, por supuesto, excepto el profesor. Entonces, secuencias como estas, 1, 10, 100, 1000, que también pudimos proponer, varios estudiantes reconocen que se trataba de potencias de 10. Quizás esto era de alguna manera un poco más fácil. Y entonces al reconocer que esto eran potencias de 10 y plantearle nuevamente la secuencia del número de partes, aparece entonces, por supuesto, la importancia o la pertinencia de acudir al trabajo con secuencias numéricas, reconocer patrones y reconocer posiblemente expresiones asociadas, ¿sí? Entonces, secuencias como estas, que en el marco de alguna aproximación teórica que he venido desarrollando, llamaríamos secuencias numéricas, sin apoyo tabular, porque y entonces, digamos, puedan reconocer finalmente que esta, que la que el número de partes es que el número de marcas es el número, o que el número de partes es el número de marcas menos uno. Y entonces poder establecer la relación del número de marcas que para nosotros sería la variable dependiente frente al número de dobleces que sería la variable independiente en la relación 2 a la n menos 1. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, en este trabajo que hemos venido haciendo, pues aparece también cosas como la necesidad de trabajar secuencias de patrones. Recuerden que el trabajo con secuencias de patrones fue una línea de trabajo que se instauró hace algún tiempo y que aún tiene vigencia para introducir a los estudiantes en el álgebra escolar. ¿Sí? De hecho, es una de las líneas de trabajo en la perspectiva de cambio curricular álgebra temprana. Aquí le colocábamos una secuencia numérica que llamamos una secuencia numérica con apoyo tabular. 258, término 1, 2, término 2, 5, término 3, 8 y siguiendo la secuencia anterior, le preguntábamos, voy a leerlo, quizás no se ve, cuáles son los números correspondientes a los términos 4, 5 y 6, que explique. Entonces, algún estudiante dice término 4, 11, término 5, 14, término 6, 17. Y la razón que da porque va aumentando 2. No voy a discutir acá, digamos, todo el proceso que algunos estudiantes siguieron respecto de esta secuencia numérica con apoyo tabular. Me interesa tal vez discutir algunas producciones de los chicos para hacer un análisis en términos de lo que nosotros llamamos una generalización algebraica y una generalización aritmética. Entonces, cuando le preguntamos cuál es el número que corresponde al término 15, explica cómo lo haces. Un estudiante, en este caso Janet, dice, toca sumar desde 17, mire que aquí hay 9, 3, igual a 44. O sea que el término 15 sería 44. ¿Sí? Y luego le preguntamos en el ítem 3 cuál es el número correspondiente al término 100. Explica cómo procediste para encontrar la respuesta. Y ella dice, el término 100 hay que hacer multiplicación. 100 por 3 igual a 300 menos 1. Me voy a referir inicialmente al ítem 2 o a la respuesta al ítem 2, porque hemos notado acá
algo que está relacionado con lo que había dicho inicialmente sobre qué es lo que nos quieren comunicar los estudiantes y la necesidad de tener categorías teóricas para poder interpretar lo que hacen los estudiantes. Bien, Janet instancia una forma aditiva para responder al número que corresponde al término 15. Cuando ella dice toca sumar desde 17 más 3 más 3 más 3, 9 es igual a 44, sugiere que el término 9 que se obtiene por la diferencia entre el término 15 y el término 6, ¿sí? Determina las veces que debe repetirse el número 3 en la suma, anclándose en 17, que corresponde al término 6. Entonces hay una característica común que identifica a Janet, aumentar 3, ¿sí? Y que a partir de su respuesta al ítem 2 la generaliza, ¿sí? Es generalizada y es aplicada para encontrar el número que corresponde al término 15. ¿Mm? Entonces, esa generalización de la característica común es lo que nosotros llamamos una abducción en términos de Peirce. Algo, un razonamiento plausible, ¿sí? Una hipótesis que se introduce, ¿sí? Entonces, esa generalización de esa característica, en tanto abducción, Janet la utiliza como simple posibilidad, es decir, como algo solamente plausible, insisto. Entonces, la producción no es utilizada de manera analítica. Ya voy a referirme teóricamente a esta parte. Janet parece recurrir a una generalización muy sofisticada, que se podría simbolizar así. Es decir, se parte de un término conocido, en este caso sería T sub 6, ¿sí? Y se quiere llegar a T sub 15, al término 15. Entonces lo que ella hace es anclarse en el término 6, T sub A en general, y le suma lo que le falta al término 6 para llegar al término 15, ese representa el 9, y de esta manera lo multiplica por 3 y llega al término 15. A nosotros nos parece que ella efectúa una generalización no algebraica. Voy ahora a precisar, porque como les decía, siendo consecuente con lo que he señalado, cuál es la categoría, cuál es el concepto teórico que me permite decir si es una generalización de tipo aritmético o es una generalización de tipo algebraico. Nosotros consideramos que no es de naturaleza algebraica, pues eso que llamamos abducción, como la generalización de la característica común, no es usada para deducir. Y esto es una de las características de lo algebraico que había discutido hace un momento. Es decir, ¿cómo se usa la abducción o la generalización de esa característica? Hay evidencia de eso para que deduzca, como dice Radford, apodícticamente una fórmula que le va a permitir o le va a proporcionar el número correspondiente a cualquier término de la secuencia. Es decir, lo que quiero discutir es que en el caso de secuencias numéricas e incluso de secuencias figurales, secuencias figurales estoy refiriendo, me voy a pasar acá a parte del libro, una parte del libro que le digo próximamente va a salir publicado. Estamos hablando de secuencias figurales como estas. Secuencias figurales que yo le llamo secuencias figurales con apoyo tabular, porque en el círculo, la figura 1, aquí hay 3 círculos, figura 2, etcétera, y preguntamos ciertas cosas, pero en las preguntas que nosotros hacemos, lo que queremos discutir y lo que queremos tematizar con ellos es que el objeto de la actividad que propulsa la tarea es reconocer una manera histórica y culturalmente constituida de razonar algebraicamente sobre secuencias. Por eso nosotros consideramos el saber es distinto al conocimiento. El saber como una labor cristalizada, el saber como una forma ideal de acciones, ¿sí? El conocimiento sería la instanciación del saber. Por eso cuando nosotros decimos que Janet acá instancia una forma aditiva,
para responder al número que corresponde al término 15. Entonces vuelvo a este cuadro que me va a permitir aclarar un poco el análisis de la producción de Janet. Hay unos términos dados, tanto en secuencias numéricas como en secuencias figurales, y hay un conjunto potencial de determinaciones sensibles o determinaciones culturales. Los estudiantes se fijan, por ejemplo, en la forma de las figuras, se fijan, por ejemplo, en la numerosidad, ¿sí? ¿Mm? Cómo cambian los números, y ellos eh, identifican una característica común. Pueden ser varias. Las formas de mirar las figuras, las secuencias figurales es muy interesante, pues aquí no tengo tiempo de discutirlas, pero es interesante la forma de mirar y todos no miran de la misma manera. Entonces aparece una característica común, pero esa característica común, ¿sí? La generalizan a los términos de la secuencia, y cuando esa característica común o esa generalización, perdón, de la característica común la asumen como una hipótesis, es lo que nosotros llamamos una abducción analítica. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ellos aplican incluso esa hipótesis a términos que no están en el campo fenomenológico, no están en el campo perceptual, y deducen una fórmula. Aquí la fórmula no estoy sugiriendo que sea algebraica necesariamente, ¿sí? Entonces, por eso digo acá que eh, eh, en el caso de Janet, ella efectúa una generalización aritmética, porque cuando, cuando ellos identifican la característica común y la generalizan, ¿sí? A los demás términos, pero no la asumen como un principio asumido, ¿sí? Como una hipótesis, por eso decimos S se convierte en H, para deducir, hasta ahí sería una generalización de tipo aritmético. ¿Sí? ¿Ven la diferencia de la generalización aritmética y la generalización algebraica? Entonces, en la generalización de patrones, para hacer algunas precisiones, una generalización algebraica implica deducir una fórmula desde algunos términos de una secuencia dada. Bien, aparece la analiticidad de Vieta, aparece el proceso de deducción del que habla Papus como movimiento. Entonces, es claro, espero que así sea, que afirmar que la fórmula sea expresada o no en simbolismo alfanumérico es irrelevante. Esto demuestra que el pensamiento algebraico o la generalización algebraica como una forma de pensamiento algebraico puede perfectamente desarrollarse en ausencia de signos alfanuméricos del álgebra, ¿sí? Pero quiero volver a la producción de Janet. Yo creo que estoy unos 5 minuticos más para abrir un espacio de preguntas. Eh, entonces, la abducción no es todavía analítica, por lo que he explicado pues, en el cuadro anterior, en estos aspectos teóricos que he señalado. Pero hay algo importante acá. Mire, la ausencia de elementos espaciales o geométricos que sí comportan las secuencias figurales, las que les mostré de la parte del libro, lo que nos sugiere es que parece provocar un trabajo de generalización por parte de Janet basado en relaciones entre números. Lo que esto facilita es implícitamente, por supuesto, la aparición de estrategias de ensayo-error. Pero las estrategias de ensayo-error se erigen en un obstáculo al pensamiento deductivo sobre el cual o sobre el que reposa la analiticidad. Es decir, que no existiría un tránsito entre la abducción y la hipótesis y la abducción analítica. Ahí la diferencia entre la generalización aritmética y la generalización algebraica. Por eso nosotros planteamos que el contar con secuencias figurales propulsa una articulación de las estructuras espaciales y numéricas. Aquí, por supuesto, insisto, yo no lo he discutido, pero esto es un aspecto importante y quiero simplemente señalarlo en el desarrollo del pensamiento algebraico.
Esto ya lo había comentado, ¿sí? Mire que ahora en relación con el ítem 3, en relación con el ítem 3, que dije que lo iba a abordar después, ella dice, ella dice en el ítem 3, el término 100 hay que hacer multiplicación, 100 por 3 igual a, cuando le preguntamos cuál es el número correspondiente al término 100, explica cómo procediste. Entonces sobre esto quizás voy a pasar un poco más rápido porque creo que me ha adelantado, hay elementos que yo he planteado que me ayudan como a entender un poco esto. Entonces, en relación con el ítem 3, parece, en la producción de Janet, pues parece poner en marcha un esquema operacional. Por eso nosotros decimos que estas formas de pensar, las formas de pensar y las formas de producción del saber de nuestros alumnos necesariamente están vinculadas con formas culturales e históricas de interacción humana y cooperación. Eso es lo que llamamos la normatividad y la reglamentación entre individuos, formas de cooperación. Mire que ella expresa que el término 100 hay que hacer multiplicación. 100 por 3 igual a 300 menos 1. Por supuesto, alguno podría poner la mirada en el problema del signo igual. Esto no lo quiero discutir. Creo que no es pertinente discutirlo. Por supuesto, ahí hay una interpretación, un significado del signo igual un poco particular. Entonces, lo que nosotros decimos es que Janet ha logrado concretar una generalización de acciones. Y aquí lo concreto es importante, no es de menor valía. Decía Marx, lo concreto es concreto porque es la concentración de varias determinaciones, como la unidad de lo diverso. Entonces, todo ese trabajo ella lo logra expresar en una frase el término 100 para responder a qué correspondería el término 100. Hay que hacer multiplicación. 100 por 3 menos 1. Ella la regla la tiene. ¿Sí? O sea, la dedujo y la asumió, esa hipótesis la asume y la usa para deducir en términos aritméticos. Es lo que en un sentido llamaríamos en la teoría de la objetivación una generalización algebraica de tipo factual. Bueno, algunas consideraciones finales, pronto para dar un poco de tiempo a seguir conversando. El simple cálculo con lo indeterminado no es suficiente para caracterizar el pensamiento algebraico. Mire que en la generalización de patrones y en la resolución de ecuaciones se requiere la deducción. Entonces, hay un reto, hay un desafío, por eso en el resumen o en la síntesis que presentaba para esta charla decía, es una invitación a los profesores de matemáticas para embarcarse en esa aventura didáctica de desarrollar ideas algebraicas en los niños, porque creo yo, y es como una de las tal vez conclusiones que yo destacaría, es que nosotros deberíamos estar en capacidad de poder reconocer en las producciones de nuestros estudiantes lo que nos quieren comunicar. Pero para eso debemos tener una sensibilidad teórica. Es decir, debemos tener conceptos teóricos que provienen de la didáctica para poder decir, que se han creado en la didáctica, para poder decir que un niño, así nunca se haya topado con las X y las Y, puede estar desarrollando pensamiento algebraico. Inicialmente, al parecer, nos topamos con formas sofisticadas de generalización aritmética, en las cuales la analiticidad no aparece explícitamente. Estas formas sofisticadas de generalización aritmética parecen estar muy cerca de protoformas de pensamiento algebraico. Y estas protoformas se basan en una protoanaliticidad. Entonces, la necesidad de identificar generalizaciones aritméticas muy sofisticadas en los primeros grados, de las que ni siquiera tal vez somos conscientes. Y esto, a nivel de la investigación, por supuesto, viene limitado es por la idea de pensamiento aritmético que se ha adoptado en los estudios sobre álgebra temprana. Por eso nosotros apostamos que
es necesario hacer un trabajo específico más fuerte sobre pensamiento multiplicativo y pensamiento proporcional. Quisiera mencionar que sobre la base de lo que he discutido hay una premisa dialéctico, una premisa epistemológica dialéctico-materialista acerca de la condición de los signos. Y es que la manera, la profundidad y la intensidad en que un objeto aparece como objeto de conciencia son consustanciales con el material semiótico que hace posible que tal objeto se convierta en un objeto de conciencia y pensamiento. Es decir, los estudiantes piensan con los signos que están usando y a través de los signos. O sea, los signos no cumplen solamente una función representacionalista. Los signos representan, por supuesto, pero lo que yo invito a pensar es que los niños nos están comunicando sus ideas, sus generalizaciones a través de los signos que están usando. Podrían ser las representaciones icónicas que mostré. Y terminar con algo que tuve la duda si introducirlo al comienzo o ahora, pero me parece que esto sintoniza bien con la definición que hace Vieta en 1591 en el Art Analytic, cuando hablaba de la lógica de las especies y la lógica de los números. Para Vieta el álgebra es un método para operar sobre formas generales, mientras que la aritmética es un método para operar sobre números concretos. Desde la perspectiva teórica de la teoría de la objetivación, en la que yo vengo trabajando con el profesor Luis Radford, el saber algebraico lo definimos como una síntesis histórica y culturalmente codificada de hacer y reflexionar sobre números indeterminados y conocidos, pero reflexionar en términos analíticos. Bien, eh, 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 digamos lo que nosotros pues hemos venido haciendo, eh, reitero, con mi colega Pedro Javier Rojas, es tratar de plasmar en este libro algunas ideas y cosas que hemos venido desarrollando en nuestros trabajos, en eventos, y que me parece que podría aportar a los profesores en aula en términos de tareas que bien gestionadas podrían desarrollar pensamiento matemático en los niños. La tarea per se, la tarea en sí misma no hace nada. La tarea se pone, pero hay que gestionarla. La tarea es dinámica, es una categoría didáctica. Bueno, yo creo que ya me pasé del tiempo. Muchas gracias por su atención y no sé, Cristian, si entonces daríamos paso ya si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias a usted por su tiempo. En este momento informo a los asistentes de nuestra sala que está abierta la sesión de preguntas. Profe, en primera instancia, pues agradecen por la explicación que usted realizó, también los saluda. Bueno, profe, hay algunas preguntas que voy a juntar para que pues, efectivamente se realice la respuesta de manera general con esas preguntas. Ok. Profe, hay una pregunta muy general y es ¿por qué estas tareas suscitan actividad matemática? Eh, vamos respondiendo a cada una, Cristian, o sugieres hacer como un primer paneo y de pronto algunas Profe, algunas. profesor, como usted dice, si usted, Ujú. pues, tenemos esta, por ejemplo, porque estas tareas suscitan actividad matemática. Sí. También tenemos una, por ejemplo, ¿qué se Bien. entiende por ver el patrón? Sí. Entonces, si quiere, damos respuesta a estas dos preguntas. Muy bien. Eh, la primera pregunta me parece que va al corazón de la presentación. Y cuando yo planteé que las tareas las estábamos considerando como una categoría didáctica, lo que quise señalar es que las tareas tienen una densidad epistemológica también.
Y decir que las tareas tienen una densidad epistemológica significa que las tareas desencadenan procesos matemáticos, ideas matemáticas en los estudiantes. Pero hay una categoría que en la pregunta yo no problematicé, no profundicé, que es la idea de actividad. Solamente mencioné que la actividad la estábamos considerando como una labor conjunta. No es la idea de actividad como en otras aproximaciones teóricas. Por ejemplo, en algunas se entiende actividad como coordinación de acciones, secuencia de acciones para obtener un fin. Para nosotros la actividad es una forma de vida, ¿sí? Para nosotros la actividad es una expresión subjetiva del sujeto. En el caso específico de actividades matemáticas, lo que nosotros queremos es que los estudiantes se expresen matemáticamente, se posicionen matemáticamente. Y entonces pensamos que estas tareas, como lo precisé, con su adecuada gestión, porque son dinámicas, posibilitan, que es las experiencias que he venido mostrando, eh, 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 posibilitan en los estudiantes que expresen ideas matemáticas, que hagan, por ejemplo, establezcan relaciones entre números, que empiecen a desarrollar generalizaciones de tipo algebraico, que deduzcan hechos. Entonces, por eso suscitan este tipo de actividades específicamente matemáticas, pero en la expresión matemática, los estudiantes están expresando una forma de vida. Eso es Marx. Cuando a Marx le preguntaron qué es la vida, dijo es la actividad. Entonces, por eso el término suscitar. La tarea en sí mismo, nosotros no estamos sugiriendo, de pronto ya esto es un lugar común, pero no estamos sugiriendo que introducimos la tarea y entonces dejamos los niños trabajando y nosotros nos vamos para la cafetería a tomar tinto. La tarea en sí misma no hace nada. La tarea hace parte de esa unidad, de esa categoría que es la actividad, ¿sí? Y en el trabajo, en la labor, por eso presentaba, por ejemplo, estos fragmentos del diálogo, en donde los estudiantes dicen las cosas que ven. Y esto me lleva a la segunda pregunta que se ha planteado, que es ver el patrón. Yo mencionaba que los procesos, acudiendo a Luria, que los procesos perceptivos son procesos o que también dependen de formas sociohistóricas de vida, ¿sí? Ver el patrón es mirar qué es lo que cambia y qué permanece constante. En la secuencia que he presentado de 2, 5, 8, los estudiantes identifican el patrón. Ver el patrón es identificar el patrón, identificar la regularidad, cómo se forma la secuencia. Nosotros aquí, en estos casos, nosotros no estamos exigiendo cosas como f de n igual a 12. No, no, eso no. Eso es importante, sí, pero en el trabajo que nosotros proponemos nos interesa más bien qué es lo que ellos están pensando y cómo expresan a través de los signos lo que están pensando. Entonces, por ejemplo, ver el patrón lo pueden ver de muchas maneras, pero de muchas maneras quiere decir que lo pueden expresar con lenguajes distintos. Algunos lo expresarán en lenguaje algebraico. Profe, hay una pregunta que dice, ¿hacia dónde podemos enfocar la investigación en didáctica de la matemática para desarrollar pensamiento algebraico? Eh, ¿Hacia dónde podemos enfocar la investigación para desarrollar pensamiento algebraico, cierto? Sí, señor. Eh, pues eso tiene una historia, ¿no? Porque cuando se comenzó a hablar fuertemente en la comunidad sobre didáctica del álgebra, eh, eh, hubo una línea de trabajo que eran las ecuaciones, cómo los estudiantes resolvían las ecuaciones. Y casi que paralelamente, o quizás
de manera posterior, pero no muy lejos, apareció la idea de las secuencias de patrones, ¿sí? Y a partir de de las dos líneas de trabajo se ha producido unos resultados interesantes, ¿sí? Pero frente a la pregunta específicamente, me parece a mí que la forma tradicional, que también creo que mencionaba en la síntesis, de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje del álgebra escolar, tendríamos que repensarla, porque la idea de trabajar expresiones algebraicas, mirar los aspectos sintácticos, luego las ecuaciones, hemos constatado que los estudiantes no le encuentran mucho sentido a ese tipo de trabajo. Creo que iniciar o proponer en el trabajo de aula tareas o situaciones asociadas a la identificación de patrones, a, a, a aspectos sobre generalización, mirar la anatomía de las generalizaciones, cómo la hacen ellos. Me parece que eso nos permitirá eh, no solo tal vez constatar características del pensamiento algebraico, por lo menos desde esta caracterización que plantea Radford con los tres vectores, sino ahondar mucho más en algo que, por eso esta tercera pregunta me parece también muy interesante, en algo en lo que actualmente estoy embarcado, y es que parece haber una zona conceptual en donde cohabitan formas aritméticas avanzadas de generalización, formas avanzadas de generalización aritmética que se tocan, estamos tratando de identificar esa zona, ya tenemos evidencias, por supuesto, que se tocan con unas protoformas de pensamiento algebraico. Y entonces poder identificar esa zona me parece que tiene implicaciones didácticas, tiene implicaciones en el trabajo de aula con los muchachos. Porque tal vez, miren que esto que he presentado son cosas que los niños hacen. O sea, los datos, si estamos hablando en términos de investigación, para referirme a esta tercera pregunta, los datos nos están diciendo cosas sobre que existe una zona en donde estas dos formas de pensamiento parecen cohabitar. Entonces tendríamos que empezar a desentrañar las rupturas y las filiaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿hacia dónde va la idea de pensamiento algebraico? Pues, digamos, creo que he respondido con la idea de seguir investigando sobre esta zona, pero me parece que en el país hay que hacer mucho más trabajo sobre pensamiento algebraico, me parece. Yo creo que hay que seguir avanzando eh, sobre esta idea, pero no solamente sobre el pensamiento algebraico, sino sobre el pensamiento numérico. Y no solamente sobre el pensamiento numérico, sino sobre el pensamiento probabilístico, sobre el pensamiento espacial. Esa deuda que nos dejó los lineamientos curriculares de desarrollar pensamiento, no solamente pensamiento algebraico, me parece que tenemos que irla saldando. Muy bien, profe. Ya cuestiones de tiempo, voy a hacer de pronto una pregunta que puede abarcar varias preguntas de nuestro chat. Profe, los asistentes están interesados en saber en qué momento el estudiante pasa de un pensamiento numérico a un pensamiento algebraico. También están interesados, por ejemplo, en cómo diseñar una secuencia de tareas para desarrollar este pensamiento algebraico. Bien. Yo presentaba en una de las diapositivas, presentaba la producción de Vieta sobre lógica de las especies. ¿Mm? Y ahí Vieta se atreve a plantear una primera caracterización, bueno, una primera no, una caracterización de lo algebraico y lo numérico. Eh, eh,
en términos de que él estaba diciendo que el álgebra es un método para operar sobre formas generales, mientras que la aritmética es un método para operar sobre números concretos. Eh, Eso es muy general, ¿no? Pero lo que nosotros hemos venido constatando es que, y la primera pregunta en esta nuevo ciclo que se me hace, también me parece pertinente, y es cómo pasa del pensamiento numérico al pensamiento algebraico. O sea, responder a esta pregunta implica, o mejor dicho, presupone que nosotros como profesores y o investigadores tengamos clara cuál es la categoría, cuál es el constructo analítico que nos permitirá diferenciar. La idea de pensamiento algebraico tendría que ver con trabajar las indeterminadas de una manera analítica, es decir, que hay procesos de deducción. Mientras que en lo aritmético, en términos de generalizaciones aritméticas, para ser más específico, no aparece esta idea de la abducción analítica, es decir, no se deduce. Pero ahí hay un problema muy interesante, porque yo había mencionado el asunto de esta zona en la que parecen confluir eh, eh, formas avanzadas de generalización aritmética y protoformas, y eso me parece que es una zona todavía muy gaseosa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de pensamiento numérico que se está considerando? ¿Cuál es la idea de pensamiento algebraico que se está considerando? Y desde estas conceptualizaciones, pues el profesor tendrá que afincarse para poder decir estas tareas estarían más del orden de lo aritmético y o estas tareas estarían más del orden de lo algebraico. Pero eso depende de la postura teórica. Yo aquí he planteado la que hemos compartido en la teoría de la objetivación, pensamiento algebraico como una forma de pensar matemáticamente, de reflexión matemáticamente que tiene a la base esos tres vectores. Lo indeterminado, el carácter operatorio, lo indeterminado, la analiticidad, deducción y la expresión semiótica. ¿Sí? Pero alguno quizás no comparta eso. Mi intención tampoco es persuadirlo, sino poner en discusión como estas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces nosotros hemos apostado por una diferenciación entre, entre lo aritmético y lo algebraico en ese sentido, que en lo algebraico las cantidades se tratan de manera analítica, en lo aritmético no. Vieta lo decía, es una forma de trabajo sobre números concretos. Lo que pasa es que Vieta no va más allá de lo que por lo menos plantea Radford, y es que Radford sí distingue pues lo analítico que no aparece en lo aritmético. Y en relación con el asunto de las secuencias de tareas, por supuesto no es por evadir la pregunta, sino que necesitaría mucho más contexto para responder, pero me parece que el libro que ya próximamente va a salir publicado, que es Open Access, ¿no? Ese se cuelga en la página del doctorado, ustedes lo pueden bajar electrónicamente, entran a la página del doctorado y ahí pueden bajar todos los libros que el doctorado ha publicado. ¿Sí? Ese se va a poder bajar. También va a estar en copia física. Lo de secuencias de tarea, esos son más trabajos de orden, yo pensaría como de maestría, ¿cierto? Es decir, ¿por qué hablamos de secuencia? ¿Cuál es la idea de secuencia? ¿Será que la idea de secuencia tiene que ver con esta idea de la densidad? De cuáles son los procesos que se desencadenan, ¿sí? ¿Y por qué secuencia? ¿Por qué la tarea uno tiene que ir ahí, luego tiene que ir la dos? Eso es un trabajo que me parece se hace al nivel del análisis didáctico. Y en espacios como estos es muy difícil responder porque, insisto, necesitaría más contexto, pero sí diría, por supuesto, que, que sea secuencia de tareas, sea conjunto de tareas, sean tareas. Yo
yo por ejemplo sobre secuencia de tareas tengo mis reservas, sea lo que sea, las tareas tienen que tener necesariamente una orientación didáctica, es decir, una orientación científica, unos criterios de elaboración, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende? Es decir, el poner la pregunta en ese sitio, ¿qué es lo que va a pretender? ¿Qué es lo que se quiere que el niño, que el joven desarrolle? Por ejemplo, en el caso del problema de Leonardo y Carolina, claramente se muestra ahí que el abordaje incita o promueve en los estudiantes desarrollo de pensamiento algebraico. Pero habrá otras tareas que no persigan desarrollar pensamiento algebraico, sino pensamiento espacial. Y entonces, ¿cuáles son las características que debe tener esa tarea desde una orientación didáctica, es decir, desde la didáctica de la geometría, ¿sí? O si queremos que los estudiantes desarrollen pensamiento probabilístico, entonces las tareas, ¿qué características deben tener? Recuerdo una tesis de maestría de una de mis estudiantes, Liliana González, que trabajó desde la teoría de la objetivación, el desarrollo de pensamiento probabilístico y el diseño de tareas, eso fue un complique. Eso no fue en 8 días que se hizo. Eso fue un trabajo muy duro de diseñar las tareas e incluso de consultar expertos, hacer juicio de expertos para mirar que estas tareas, al ser implementadas, podrían desarrollar pensamiento probabilístico. Y en el trabajo de implementación, por supuesto, se hicieron otros ajustes. Entonces, miren que la pregunta de la secuencia de tareas es muy importante, pero eso hay que hacerlo es en el nivel del análisis, el nivel de la investigación. Gracias, profe. Bueno, ya para concluir, hay una pregunta de un asistente y creo que puede ayudar a responder otras preguntas. Es, profe, ¿dónde comprar el libro, dónde conseguir el libro o conseguir más documentos sobre este tema? Eh, si ahí en la primera diapositiva está mi correo, rodolfovergel@gmail.com. Quienes estén interesados, con mucho gusto yo a vuelta de correo les puedo enviar información, trabajos, artículos. De hecho, el libro eh, sobre, sobre, sobre pensamiento algebraico que se publicó en el 2014-2015 es Open Access ahí en la página del doctorado Universidad Distrital. Ustedes ingresan a doctorado Universidad Distrital y en la parte, en el link, la pestaña de publicaciones, ahí ustedes acceden no solamente al libro mío, sino al libro a todos los libros que desde el énfasis de educación matemática se han publicado. O sea, es una ruta para conseguir eso. Si me escriben, yo con mucho gusto les enviaré trabajos en esta línea de trabajo e investigación en la que he venido desarrollando eh, para que conozcan y lean estos artículos y trabajos. Y este libro, como les digo, yo creo que a más tardar entre mayo y junio ya puede estar, esperamos, puede estar publicado y, como les digo, pueden acceder electrónicamente a todas las producciones a través del doctorado. ¿Mm? Muy bien, profe, muchísimas gracias. Ya los asistentes precisamente están preguntando en dónde encontrar esta presentación. El video de esta conferencia se encontrará en la página web de una empresa docente, vd.uniandes.edu.co, a partir de la próxima semana. Ahí podrán verificar el video y, por supuesto, el correo del profesor Rodolfo Vergel. Gracias, profe, por permitir Cristian, que los antes de, asistentes envíen información. Cuénteme, profe. no, antes de finalizar la sesión, dos cositas. Mencionar dos cosas. Primero es que el repositorio Funes, en el repositorio Funes también pueden descargar, creo que ya tú lo habías mencionado, muchos trabajos. De hecho, hay trabajos míos, pero trabajos de otros profesores que hemos venido reflexionando sobre este problema de la didáctica del álgebra escolar. Ahí hay mucha producción, ¿sí? Entonces, además que es una excelente idea lo del repositorio.
Y en segundo lugar, no quiero irme sin agradecer nuevamente a Cristian, a Gemad, al profesor Pedro Gómez por esta iniciativa que los educadores matemáticos en Colombia la saludamos muy bien. Y de nuevo agradecer a los asistentes y que me escucharon y ojalá podamos seguir conversando y podamos seguir en interacción. Así que, como les digo, si me escriben, yo con mucho gusto sacaré el tiempo para enviarles la información que tenga. Muchas gracias, Cristian, muy amable. Muchas gracias, profe. Por último, ya para terminar, efectivamente las transparencias estarán en FUNES, el repositorio digital de documentos de educación matemática. Y las preguntas pendientes pueden ser también enviadas a unaempresadocente@uniandes.edu.co. Profe, ya los asistentes le agradecen a usted, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus valiosos aportes, también de parte de una empresa docente agradecemos por su tiempo y por compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias, profe, y muchísimas gracias a todos los asistentes que estuvieron en la conferencia el día de hoy. Con mucho gusto. Ok. Que Muchas estén bien. gracias a todos y qué buen día.